8 de la mañana con 16 minutos, 8 con 16 minutos en Punto Noticias de Radio Pichincha. Saludamos con nuestra segunda invitada. Nos acompaña la ex viceministra de Electricidad, Enid Carrión, aquí en nuestros estudios. Enid, ¿cómo está? Qué gusto tenerla acá. Buenos días, bienvenida. Le acompañamos a Alexis Moncayo. Quien le habla, Licenia Espinel. Usted ejerció funciones como viceministra de Electricidad desde septiembre de 2022 a marzo de 2023. Conoce de la materia. Muchos sectores han dicho que la crisis energética que estamos viviendo ahora se podía prever, se podía tomar las decisiones más adecuadas en el tiempo debido y ahora mismo no estaríamos sufriendo estos periodos de racionamientos eléctricos que están causando, a decir de voceros, por ejemplo, de la Cámara de Comercio de Quito, 18 millones de dólares en pérdidas para el sector productivo. ¿Qué decir para los hogares que no podemos cuantificar ese espacio, que no tenemos fluido eléctrico y todas las consecuencias que eso genera? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué decisiones no se tomaron? Pese a las advertencias, pese a saber que cada año hay estiaje, muchos dicen que no hubo inversión, que no se dio mantenimiento, por ejemplo, a las centrales termoeléctricas, que no se invirtió, que no se ha construido o se ha implementado un solo megavatio adicional, a pesar de tener incluso hidroeléctricas con más del 80% del avance en su construcción. ¿Qué ocurrió? Cuéntenos. Buenos días, bienvenida. Muy buenos días, Licenia, muy buenos días, Alexis. Para mí un gusto, un honor poder estar hoy en su radio, pues haciendo noticia. Es correcto, mi periodo en funciones como viceministra inició el 5 de septiembre del año 2022 y terminó el 30 de marzo del año 2023. A un mes de llegada en funciones, pues nos tocó enfrentar el estiaje del año 2022-2023. Estiaje que logramos superarlo con mucho esfuerzo. En realidad se hicieron las gestiones pertinentes con Colombia, se logró la importación de 450 megavatios con Colombia, lo propio con Perú, se logró hacer una importación de 35 megavatios. Es interesante reconocer pues que Perú vende sus excedentes, si no tiene excedentes pues simplemente no los vende a través de contratos. Logramos recuperar 100 megavatios del parque térmico que se encontraba indisponible hasta esa fecha. Ingresó la central eólica Minas de Huascachaca con 50 megavatios. Hicimos una adecuada gestión para la dotación de combustible para todas las centrales térmicas, porque para lograr vencer el estiaje, pues haber escasez, ¿no es cierto?, en el recurso hídrico, tuvimos que incorporar a generación pues todas las centrales térmicas que se encontraban disponibles. Entonces nos tocó vivir un estiaje muy fuerte. Yo creo que es interesante recalcar que de los datos que se tienen de la NASA desde 1880 hasta la actualidad, los años más calurosos, los 9 años más calurosos en el planeta justamente están en esta década. Entonces los estiajes se ven de alguna manera repotenciados, los estiajes cada vez se vuelven más severos debido a estas incidencias del cambio climático. Entonces logramos pasar el estiaje 2022-2023 sin racionamiento de energía, y con base a esa experiencia se dejó planteado un plan de acción inmediato. De hecho, así está emitido de manera oficial el 9 de febrero del año 2023, en el cual se conmina a todos los responsables de las diferentes empresas e instituciones del sector eléctrico, dígase SELEC, las distribuidoras, la Agencia de Regulación y Control, SENACI, con copia al propio ministro, las acciones inmediatas que se tenían que seguir. Se pusieron en claro las directrices a seguir para que no nos pase lo mismo, porque en realidad estuvo fuerte el estiaje y lograr vencerlo sin racionamientos fue todo un trabajo en equipo. Entonces, en estas directrices queda claro el mantenimiento estricto, o sea, el cumplimiento de los planes de mantenimiento de todo el parque generador, de las centrales hidroeléctricas con recuperación de embalse, de las centrales termoeléctricas, el trabajar justamente en temas de análisis de vida útil remanente. De hecho, esto fue un comunicado que se envió al gerente de SELEC el 22 de diciembre ya del año 2022, para que haga un análisis de vida útil remanente de las centrales térmicas, ya no solamente pensando en el estiaje, sino también en darle estabilidad y firmeza al sistema en el futuro. Y en lo que decía el presidente Lasso, y creo que el ministro Santos también, con respecto del incremento de la demanda. Así es, yo creo que eso es interesante analizar. Cada año crece la demanda. ¿En qué tipo de porcentaje o cómo se va midiendo eso? No sé, es número de
¿cómo se llaman estos medidores? ¿Cómo se mide eso? Miren, por ejemplo, en la planificación, el sector eléctrico maneja una visión de 10 años, que es su plan maestro de electricidad. Esta visión de 10 años maneja varias hipótesis, dependiendo de las variables de entrada que maneje en las simulaciones. Entonces, el caso base lo que hace es decir, miren, yo tengo un crecimiento poblacional que es del 5.6%, del 4.6%, ¿no es cierto? Depende de los indicadores del país, y este crecimiento poblacional pues hace que la demanda crezca en esa misma proporción. Pero también se tienen que incorporar las cargas energointensivas, que son las cargas singulares, es decir, ingresa un sector camaronero, ingresa un sector petrolero, ingresa una industria intensiva, ¿no es cierto?, en recursos energéticos, y por supuesto esto también se incorpora dentro del plan maestro. Este año sí existe un crecimiento significativo de la demanda. Este crecimiento significativo de la demanda primero está por el propio crecimiento demográfico de la población, pero también es porque los veranos se han vuelto más intensos. Entonces se vuelve necesario un sistema de ventilación mucho más continuo, mucho más intenso en las zonas de la costa, y por supuesto incrementa la demanda. Pero más bien ahí es en la época invernal cuando o en época invernal cuando se vuelve más calor. Exactamente, es decir, cuando tenemos temporadas en el año donde en realidad necesitamos la incorporación de estos sistemas de ventilación forzada que van a consumir energía eléctrica. Entonces sí es cierto que creció la demanda, obviamente crece año a año, eso lo conocemos todos, pero se establecieron agendas, se establecieron directrices que se tenían que cumplir. ¿Y qué pasaron con esas directrices? Usted dice que hasta cuando estuvo en funciones, en marzo de 2023, se dejaron directrices, se establecieron agendas, las alertas del caso para evitar que no ocurra lo que está pasando ahora mismo, que ustedes dicen les costó mucho esfuerzo que no pase el año anterior. ¿Qué pasó con esas alertas? ¿No las tomaron en cuenta? ¿No se ejecutaron las recomendaciones que ustedes dejaron? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué estamos ahora con apagones? Claro, miren, esas alertas, estas directrices que se dejaron y que fueron trabajadas con todos, porque se hizo un trabajo en equipo, agencias, SENACE, generadoras, distribuidoras, se dejó planteado eficiencia energética para el alumbrado público, gestión de la energía para las industrias, levantamiento de la generación en el sector industrial que puede incorporarse al sistema o que pueda suplir su demanda para que el sector industrial se aísle del sistema en estos momentos de crisis y no demande tanta energía al sistema nacional interconectado. Entonces, todas estas directrices, entre otras, quedaron plasmadas con fecha 9 de febrero y se dejaron incluso disposiciones de hacer un informe quincenal, de reportar quincenalmente los avances, porque cuando son pasamos a esta situación crítica del estiaje, pues era importante ir tomando acciones, cambios, ajustes conforme avanzaban los meses para estar preparados hasta el mes de octubre que inician los periodos de sequía. Yo salgo el 30 de marzo, desconozco qué pasó después de mi periodo, los documentos quedaron establecidos oficialmente a todos los representantes de las instituciones, es más, también quedó detallado en mi informe de funciones entregado al señor ministro para que la autoridad que venía a continuación de mí, porque es normal, ¿no es cierto?, que las personas salgamos del ejercicio público, pues pueda continuar con estas acciones. Hay una publicación del Observatorio del Gasto Público a propósito de, digamos, para que los proyectos se plasmen, debe haber ejecución de los presupuestos que asigna finanzas a partir de el plan anual de inversiones que tiene el gobierno central. Pero resulta que al sol de hoy, o sea, noviembre del 2023, en lo que va de este año, el Ministerio de Energía apenas ha ejecutado el 27% de su presupuesto. Tenía 82 millones de dólares para proyectos que estaban, al menos 16 programas y proyectos que estaban previstos, y de los cuales se ha devengado apenas 22 millones de dólares. Esa falta de ejecución del presupuesto, ¿habla de qué? ¿De ineficiencia, de falta de operatividad, de falta de entusiasmo de las autoridades? ¿Por qué esa baja ejecución presupuestaria? Mire, es súper interesante el poder explicar este tema del gasto público en el Ministerio de Energía y Minas. Miren,
La mayor parte de recursos que actualmente tiene el Ministerio provienen de créditos con multilaterales como el BID, créditos con la CAF, por ejemplo, CAF para sector camaronero, créditos del BID, BID 5, BID 6, que son para la ampliación de las redes de transmisión, de la repotenciación de subestaciones, ampliación de bahías, recambio de equipamiento, etcétera. El Ministerio lo que hace, primero parte el crédito desde el Ministerio de Economía y Finanzas, quien es la persona que garantiza el crédito con los multilaterales, y el crédito lo toma directamente o la SELEC o la CENEL, las empresas ejecutoras del sector. Entonces, el dinero que toma finanzas, pues que es el que da la garantía, ¿no es cierto?, de pago para estos créditos con los multilaterales, llega a las arcas de finanzas este dinero. Pero este dinero se transfiere al Ministerio de Economía y Finanzas, al Ministerio de Energía y Minas, y es el Ministerio quien luego lo entrega a las entidades ejecutoras, a las instituciones ejecutoras. El Ministerio per se no ejecuta el presupuesto porque nosotros no tenemos capacidad, ni siquiera nuestro marco normativo o regulatorio nos permitiría hacer una contratación. El Ministerio, el Viceministerio de Electricidad, nosotros no somos contratantes ni por el CERCOP, ni por ninguna línea. O sea, el Viceministerio de Electricidad específicamente, así como los otros viceministerios, no ejecutan el presupuesto. ¿Qué ejecuta el Ministerio de Energía y Minas? El pago del arriendo, la limpieza y sueldos. Pero quienes sí ejecutan el presupuesto son las instituciones, son el lado empresarial, la línea empresarial, SELEC, CENEL, las distribuidoras. Entonces, en donde está la responsabilidad de ejecución del presupuesto es en las empresas públicas. Entonces, se transfieren los dineros a la empresa pública y es la empresa pública quien lo ejecuta. Se tomaron muchísimas acciones para mejorar ese presupuesto, se hacían reuniones semanales, incluso recuerdo con la Secretaría de Presidencia tenían un área que se encargaba de darle seguimiento al presupuesto, porque claro, el sector público tiene una dinámica diferente, ¿no? Los primeros meses realiza estudios, el estudio de costos, prepara TDRs, hace pliegos y por mayo, junio empiezan los procesos de contratación, pero ya se tomaron 6 meses del año fiscal. Entonces, lo que se hizo para corregir este tema fue que las empresas presenten ya para el estudio de costos con la Agencia de Regulación y Control, ya no ideas de proyectos, sino proyectos con estudios, para que desde el primer mes del año 2023, por ejemplo, comiencen las contrataciones y no se tengan que tomar 6 meses para recién iniciar con estudios, con preparación para lanzar los procesos de contratación. Entonces, se tomaron acciones también en ese sentido. En realidad, yo creo que fueron 6 meses y algo más que se los vivió como equipo, como viceministerio bastante fuerte, porque sacamos un plan de transparencia, algunos acuerdos ministeriales en beneficio del sector, se trabajaron acuerdos ministeriales de equidad de género, se trabajó justamente en reformular la manera en la cual se prestaban los estudios de costos, entre otras cosas como nuevas innovaciones, el hidrógeno verde, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que es importante visualizar que se trató de hacer lo que estuvo en nuestras manos mientras duramos en el ejercicio de las funciones. Si se hubiesen tomado en cuenta esas directrices que ustedes dejaron, ¿estaríamos o no estaríamos ahora mismo viviendo los apagones? ¿Podían haberse evitado este periodo de racionamientos eléctricos que tenemos ahora? Yo creo que sí. O sea, miren, en realidad no tendría una bolita mágica para ver qué hubiera pasado en el futuro, pero yo creo que el camino estaba trazado, que a lo mejor no era perfecto, que a lo mejor tendría que profundizarse, que ampliarse, que cambiarse, pues es posible en la ejecución ya del plan, pero yo creo que sí sería interesante conocer qué se hizo después del 30 de marzo. Yo no tengo certeza ni documentos que podrían aseverar, ratificar o decir que no se hizo o que sí se hizo, porque ya salí del viceministerio, pero yo creo que sí sería importante conocer qué pasó después del 30 de marzo, ¿no? También yo creo que vale la pena que la audiencia, pues, que nos escucha a través de este importante medio de comunicación, conozca la situación del sector eléctrico, ¿no? El sector eléctrico no ha tenido inversión importante, sobre todo en oferta de generación, y esa inversión, claro,
tiene una visión, ¿no es cierto? Puede darse a través de obras de infraestructura pública construidas con recursos públicos, o puede ser una obra de infraestructura pública construida con una inversión privada. Entonces puede tener esas dos formas, las dos pueden funcionar. De hecho, muchas veces la inversión privada ayuda a que los recursos, que son pocos que tiene el Estado, pues puedan priorizarse en otros sectores más urgentes, ¿no? Salud, seguridad, y estas obras puedan trabajarse a través de concesiones, gestión delegada, alianzas estratégicas. Hay un montón de figuras que se podrían trabajar. Sin embargo, la verdad es que al sector público le toma tiempo porque es un sector estatal débil. Nuestro viceministerio, pues tenemos direcciones de a una persona, del director. Entonces es difícil pedirle reacción al Estado urgente, rápida, cuando el Estado está debilitado. ¿Y eso fue siempre así o en los últimos años? Digamos, esa falta de personal capacitado, además técnico, para temas tan importantes. Personalmente, creo que no nos beneficia en lo absoluto la fusión, más bien nos debilitó. El sector eléctrico es un sector muy importante. Es estratégico. Por supuesto, miren, esta fusión de electricidad, petróleo, hidrocarburos, sectores tan importantes, minas, ¿no es cierto? Hidrocarburos, minas y electricidad, siendo sectores tan importantes, del encontrarse fusionados en un solo ministerio, es muy difícil que se le puedan asignar los recursos pertinentes. Y realmente no sé si ese ahorro que se hizo, me imagino en algún momento pensando, justifique haberle debilitado tanto al sector eléctrico, porque no tenemos capacidad de reacción, como digo, o sea, no hay el personal. ¿No? Por supuesto, nosotros quisiéramos como sector público ser ágiles, rápidos, contestar con la dinámica que el sector amerite, pero no se puede hacer si no hay recursos humanos, si no hay recursos económicos. Entonces, yo creo que esa es una de las principales falencias y se le tiene que devolver la institucionalidad al sector eléctrico, siendo un ministerio que pueda tener sus propios recursos. ¿Qué tan fácil es desde el ente rector? O sea, yo igual coincido, me parece que uno de los grandes desaciertos de los últimos 2 gobiernos es el haber fusionado algunos ministerios. En este caso específico usted señala al menos 3 áreas que están en manos de un solo ministerio. Antes pasó con el tema de la seguridad, cuando fusionaron Ministerio del Interior con la Secretaría de la Política, etcétera, etcétera. Entonces se convierten en ministros todólogos de diferentes temas. Desde ese ministerio, desde el ente rector de la materia, en este caso energética, ¿qué tan fácil resulta o qué tan complicado es tomar control y tener control de CENEL, de SELEC, que además son empresas públicas que han sido muy cuestionadas y señaladas por presuntos y supuestos actos de corrupción? Miren, es difícil. A ver, nuestro sector está debilitado en la parte del viceministerio, pero también en los entes de regulación y control, que es nuestra agencia de regulación y control. La agencia de regulación y control de energía y recursos naturales no renovables hoy también está fusionada. Entonces tiene electricidad, minería e hidrocarburos. Entonces ellos también se encuentran debilitados. Y es la agencia la encargada de hacer seguimiento, control, verificación, constatación del cumplimiento de la ejecución, del ejercicio, de las acciones que realice cada una de las empresas, porque los recursos vienen de tarifa. Y al ser los recursos de tarifa tienen que administrarse adecuadamente. Entonces la agencia también se encuentra debilitada, ¿no? Entonces yo creo que es importante recuperar esta institucionalidad, que la agencia sea dedicada a lo que tiene que hacer, en nuestro caso el tema electricidad, el tema de energías renovables, que pueda la agencia recuperar sus recursos para poderse movilizar, transportar, hacer verificaciones, ¿no es cierto? Lo hacen, pero con recursos muy limitados. El propio ministerio también, y claro, el viceministerio, que yo podría hablar, ¿no es cierto?, de mi conocimiento del ejercicio de mis funciones en ese periodo, también se le hace muy difícil el poder tener una aplicación directa de alguna acción con SENACE, con SELEC, con CENEL, porque tenemos un directorio que preside EMCO. Entonces, aquí hay una empresa coordinadora de empresas públicas que también es muy difícil que tenga alguien que conozca de todas las empresas públicas y que, por supuesto, dirige un directorio que es mucho más técnico, porque este es un sector técnico.
Y que lamentablemente en los últimos tiempos no se dedicó precisamente a coordinar las empresas públicas, sino ya sabemos lo que ocurrió con el señor Luque, por ejemplo. Enid, yo quisiera su criterio, su evaluación desde el punto de vista técnico del paso del ministro Fernando Santos Alvite por esa cartera de Estado. Tenemos un ministro que nos ha dado respuestas ante esta crisis energética diciendo que ojalá, y en su momento antes de que estalle el tema del estiaje y vivamos estos periodos de razonamientos, decía el ministro que ojalá, que estamos en las manos de Dios, que ojalá llueva, que ojalá las lluvias nos salven. Y ayer el Ministerio de Energía, como si fuese un regalo, si fuese un favor para los ciudadanos, nos ha dicho que se van a suspender los cortes de energía eléctrica desde el viernes 17 de noviembre y durante el fin de semana. Además que el día de la transición presidencial también vamos a tener el fluido eléctrico de forma normal. Atribuyen a las acciones que se están realizando y a una mejora de los caudales tanto en Coca-Codo Sinclair, una obra que nos está ahora mismo teniendo con menos racionamientos de los que seguramente deberíamos tener, una obra que fue también denostada y que ha sido tratada desde el punto de vista del odio político y la estabilidad de los embalses en Masar. ¿Cuál ha sido el paso, la evaluación del paso del ministro Fernando Santos por la cartera de energía? Mire, para cualquier persona que esté como ministro, yo creo que es muy difícil encontrar un perfil que conozca 3 áreas a profundidad tan importantes. O sea, si a lo mejor el ministro Santos, su expertise es el sector de los hidrocarburos, pues queda minas y electricidad en su radar, pues no hay una persona que creo que haya pasado con tanta dedicación por los 3 sectores, ¿no? Entonces nuevamente caemos a que es difícil encontrar un perfil que sea conocedor de 3 sectores tan importantes y por eso es más fácil conseguir alguien que se haya desarrollado en el sector eléctrico, alguien que sea experto en minas y alguien que sea experto en hidrocarburos. Yo creo que es mucho más fácil porque las personas que tienen capacidad y competencia en esas áreas luego podrán denotar acciones mucho más responsables porque tienen conciencia de lo que está pasando en el sector, ¿no es cierto? Y ahora, miren, el tema de la estabilidad de los embalses, pues sí, el recurso hídrico se está mejorando, los caudales. Tenemos un Coca-Codo Sinclair que de lo que revisaba en la página del SENACE, del Despacho Operativo Diario, aporta casi el 50% de toda la producción hídrica que tenemos actualmente en el sistema. Coca-Codo Sinclair es una central sumamente importante que tenga sus temas contractuales, sus problemas en fisuras, constructivos, etcétera, tendrán que llevárselos por la vía contractual porque para eso existe un contrato, pero operativamente la central está operando, está funcionando y por supuesto que ayuda en este estiaje. O sea, justamente Coca-Codo Sinclair ha tomado el control de frecuencia del sistema, hecho AGC, para que se pueda guardar el recurso hídrico, se pueda almacenar en una de nuestros pocos embalses que tenemos, que es el de Masar. Entonces, y obviamente también en operación normal, Coca-Codo Sinclair ayuda a la estabilidad del sistema, ayuda a exportar, justamente gracias a Coca-Codo podemos exportar energía hacia Colombia porque mantiene este equilibrio en la diagonal eléctrica. Entonces, Coca-Codo es una central sumamente importante y que hay que prestarle toda la atención porque forma parte de nuestro sistema. Nuevamente repito, si existen complicaciones contractuales y garantías, tendrá que llevarse por la vía legal como tenga que llevarse y obviamente eso ya es una responsabilidad de quien está administrando el contrato. Entonces el sector necesita inversión, en resumen, el sector necesita gente capacitada que pueda atender y conocer los temas del sector eléctrico y obviamente yo creo que ahora nos damos cuenta de la importancia de este sector porque es la base y es la línea transversal de todos, ¿no? El sector productivo, el sector residencial, el sector comercial, miren cuánta falta nos hace y también los costos pues de la energía no suministrada que afecta a cada una de las áreas del sector productivo y de todos nosotros en el país. ¿Qué debería hacer el presidente que va a asumir ya funciones en los próximos días, en una semana aproximadamente? ¿Cuáles son las medidas correctivas o urgentes que debería adoptar para que los ciudadanos ya no vivamos este periodo de racionamientos eléctricos y para evitar que esto vuelva a ocurrir en el 2024?
Bueno, yo creo que el sector eléctrico es un gran desafío, siempre ha sido y lo será, porque es un sector sumamente dinámico, de alta responsabilidad, porque nosotros damos un servicio público de energía eléctrica que es público, que es para todos y que es una responsabilidad del Estado. Yo considero que el señor presidente pues está rodeado de los mejores asesores, de las mejores personas, hombres y mujeres, para que puedan llevar adelante esta cartera de Estado. Yo creo que sí sería interesante revolver la institucionalidad al sector, el que pueda hacer nuevamente un ministerio, el área de electricidad y energías renovables, que pueda recuperar recurso humano, que le ayude a dinamizarse, que pueda, no seamos tildados como burócratas, porque en realidad dicen mucho se demora el Estado, sí, pero en realidad no hay recursos necesarios, ni humanos, ni materiales, ni económicos, como para que el sector camine. Yo creo que es importante también regresar a ver nuestra ley, nuestro reglamento. Son instrumentos que se pueden perfeccionar, tuvieron su vigencia en su momento, el sector es dinámico, la tecnología es dinámica y obviamente desde la política se actualiza. ¿Cómo no ir actualizando estos instrumentos legales, normativos que nos ayudan a dinamizar también el sector, ¿no? Todo es perfectible y por supuesto en esta dinámica tan cambiante tecnológica, la innovación, ¿no? Nuestra matriz energética hoy es hidrotérmica. ¿Por qué es hídrica? Porque nosotros tenemos la mayor cantidad de recurso hídrico por kilómetro cuadrado en el mundo, entonces se explica por qué la planificación hídrica en nuestro país, pero obviamente con la vulnerabilidad que tenemos ante los efectos del cambio climático, es importantísimo ir mejorando el mix energético del país con centrales que nos den estabilidad, como las centrales de gas, como el tema de la geotermia, ir incorporando energías renovables no convencionales a gran escala, eólica, solar, etcétera. Entonces, el desafío es grande, hay mucho por hacer, la visión siempre tiene que ser de Estado, no de gobierno, porque el país tiene que caminar con una visión de Estado a largo plazo. Los gobiernos, los ciudadanos, todos nosotros tenemos que colaborar para esa visión estatal. Entonces, muy bien, muchísimas gracias, Enid, por habernos acompañado, muy gentil por estar acá. Muchísimas gracias. A usted, Enid Carrión, ex viceministra de Electricidad, que ha estado con nosotros, 8:42 en Punto Noticias. Una pausa, ya volvemos.